Hola, entonces en esta primera parte hablaremos de la predicación, la lección uno de la predicación. Entonces ahí comenzaremos con la palabra clave que es el sermón. Esa palabra tiene una raíz en latín que significa discurso. Sin embargo, en el contexto de la iglesia, el sermón es mucho más que un discurso, porque el sermón es la exposición clara de la palabra de Dios. Es decir, nosotros nos convertimos en mensajeros de Dios cuando predicamos, cuando compartimos un sermón, así que no es cualquier cosa, es una manifestación de la verdad sin adulterar la humanidad. Es decir, que nosotros como seres humanos imperfectos nos convertimos en ese canal, en ese instrumento para compartir la palabra de Dios. Este sermón debe ser preparado previamente, por escrito preferiblemente, y basarse en un tema cristocéntrico, religioso, moral, y que es compartido por un predicador dirigido a un auditorio o público. Los objetivos o propósitos primordiales de un sermón son enseñar las verdades bíblicas, convencer al incrédulo, fortalecer al débil en la fe, corregir al extraviado y estimular al creyente en la práctica de las virtudes cristianas, entre otras. La duración del sermón va a depender de diferentes circunstancias. Se podría hablar de unos 30 minutos y no menos de 20 en algunos contextos. En algunos otros podrán ser sermones hasta de 5 minutos, de 10 minutos. Cada escenario, cada tema tiene su particularidad y ahí podemos pues evaluar cuál sería la duración adecuada. La disciplina encargada de enseñar a desarrollar estas técnicas de la predicación se llama homilética, que es pues básicamente el arte de preparar y pronunciar los discursos, los sermones o de hablar en público. Entonces, en la primera parte, la preparación espiritual del niño o del adolescente discípulo, del discípulo kids. Para algunos puede ser difícil imaginar que un niño siente el llamado a la predicación. Quizás asociamos la predicación para temas de adultos, de grandes, pero no, vemos ejemplos bíblicos como el del pequeño Samuel, en el cual mostró o desarrolló, pues se convirtió en un portavoz de Dios, en un profeta, aún siendo niño. Empezó a darle mensajes a adultos. El primer mensaje fue a Elí acerca de la situación con su familia, con sus hijos y todo esto. Entonces vemos que aún desde niño podemos hablar de predicación, de dar sermones. Entonces es clave que los discípulos kids se apropien de esta herramienta a través de sus dones, de sus talentos. Entonces, limitar las formas en que Dios se manifiesta a un niño es un error. No debemos limitar a que sea solo temas de adultos, sino también los niños podrán participar, en este caso a través de la predicación, porque confiamos en que Él posee infinitos medios para revelarse y conoce el más conveniente. Cada niño tendrá una habilidad, un don especial, una afinidad con diferentes temáticas. Entonces, si el niño manifiesta voluntariamente su deseo de predicar, es muy probable o es posible que Dios esté hablando a su corazón. Así que podemos explotar esa intención, ese deseo para que sea un instrumento de Dios y beneficie a otros niños y a su comunidad. Luego tenemos en cuenta que la idea es que los niños escuchen a Dios a través del estudio de la Biblia. Para esto, el niño debe estar familiarizado con la Biblia. Es importante que le hablemos de la estructura de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, cómo se divide por libros, capítulos, versículos, que el niño pueda aproximarse de una manera adecuada a la Biblia, acorde a su edad y a su capacidad. No tiene que ser un experto en teología, en profecías. Aún las verdades más sencillas pueden dar un mensaje profundo. Lo importante es que el niño entienda lo que lee y pueda transmitirlo con sus palabras. Otra manera en la cual nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Entonces es fundamental enseñar al niño a estudiar la Biblia y a orar, porque de esa manera el Espíritu Santo utilizará esa información que seguramente el niño ha leído
impresionará su corazón, le servirá a él para su transformación, para su crecimiento y le facilitará la transmisión de ese conocimiento. Entonces, también es clave inculcar que esto es un proceso espiritual, no es un tema de vanidad, de yo sé más que los demás, que yo sí soy experto en esto. No, es un ejercicio espiritual como tal. Por eso nosotros leemos la Biblia, también con oración pedimos a Dios que sea el que nos revele, el que nos guíe. Así que los niños deben estar en esa conexión con Dios y luego tranquilos para dejarse utilizar por Dios. No, no se trata, aunque nos preparamos, ¿verdad?, para hacerlo de la mejor manera posible, las partes, el título, ahorita hablaremos de eso. Es clave entender que el que hace la obra de convencer es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros hacemos nuestra parte con humildad y el Espíritu Santo obrará también. La edad apropiada para el niño predicador, eso también es algo bastante variable y la idea es que de acuerdo a sus capacidades, a la afinidad que tenga, sí, a las facilidades que tenga para expresarse, para hablar, podamos irlo guiando en ese proceso. Sobre todo si le llama la atención, que no sea forzado, sino que sea algo natural y importante que el niño siga siendo niño. No tiene que simular, bueno, normalmente uno tiene, de verdad, modelos, estilos que le gustan, que admiran de algún adulto o algo por el estilo, pero lo ideal es que el niño siga siendo niño, que la manera de transmitir el mensaje sea como niño. No sé cuántos recuerdan al niño predicador que básicamente predicaba como un adulto, era Algunos teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por era como una simulación de un adulto y pues sonaba bastante llamativo, pero el propósito es que el niño siga siendo niño, básicamente. Entonces, entrando en materia vamos a prepararnos para predicar el sermón. Existen muchas formas de predicar un sermón y todas ellas están influenciadas por la personalidad de quien predica. Habrá uno que sea más gestuoso, que se mueva, otras personas son muy quietas, se aconseja modular la voz, alzar, bajar, hay personas que mantienen un mismo estilo o un mismo tono durante la predicación. Entonces, creo que en esta parte los diferentes estilos, la idea es que sumen y no que resten, y no que se vuelva un problema X o Y, sino que a partir como les decía, nuestras afinidades, nuestros gustos, nuestro estilo, podamos ir conduciéndolo de la mejor manera e ir aprendiendo a potenciar eso que hacemos bien y a fortalecer de pronto si tenemos algún tipo de debilidad, pero no tenemos que caer en de pronto tengo que hacerlo como lo hace la otra persona o a copiar a alguien, no es la idea. Igual debemos cuidar presiones que hacemos, los gestos, los movimientos, porque estamos delante de los demás, estamos les decía, en una actividad espiritual. Entonces la idea es que reflejemos a Jesús, que no distraigamos a las personas. Entonces, ahora les voy a dar unos tips o algunos ejemplos de acciones que distraen y que debemos tratar de corregir pronto. Frotarse las manos puede ser algo que traiga. Meterse las manos en los bolsillos, así eso le quita pues expresividad, movimiento, dinamismo al mensaje. Pararse con los pies muy separados, eso también, la manera como proyectamos la voz, debemos estar así firmes, con las piernas no tan separadas, con los pies no tan separados. A veces el nerviosismo hace que se incurran en ciertas prácticas, entonces esta también debemos tenerla en cuenta. No balancearse, en el caso de las damas, en los tacones o en la punta de los pies, en fin. Recargarse sobre el púlpito así como no es aconsejable. Transmitimos, recuerdan que les decía, cada tema, cada persona tiene pues su personalidad, su estilo. Sin embargo, un estilo perezoso no va con ningún tipo de mensaje.
Entonces no es bueno recargarse así perezosamente sobre el púlpito. Dar golpes, dar golpes a la mesa o al púlpito tampoco es aconsejable. Eso podría verse como autoritario, quizá, no es bueno en un mensaje. O agarrar el cable del micrófono, así, enredárselo en las manos. El mismo nerviosismo a veces nos da para hacer todos estos tipos de prácticas y la idea es que lo identifiquemos y lo podamos corregir. Ahora, cuando veamos estas prácticas en otro niño o aún en un adulto, no es que nos vamos a poner a criticarlo, ay, mira, estás haciendo esto y tal. O sea, recuerden, es un ejercicio espiritual. Todo esto debemos verlo en el marco de la espiritualidad, de cada uno hacerlo de la mejor manera, pero si vemos este tipo de conductas en un adulto, en un niño, podríamos hacerle la observación de muy buena manera, con amor, no burlándonos ni señalándonos, porque no es el objetivo de esto. Ahora, ¿cómo preparar un sermón? La preparación del sermón varía según su naturaleza, según el estilo de auditorio, la época, el enfoque que se tenga, el propósito y por lo menos para el caso de una campaña evangelística, los sermones pueden ser elaborados por los niños contando con la dirección de sus padres, de sus maestros, de sus tutores. O también se puede utilizar ya unos sermones prediseñados por especialistas que pues comprenden las características y las necesidades de la predicación infantil. Digamos, están esos dos estilos, prepararlo el niño mismo o con ayuda y ya utilizar unos sermones prefabricados. Aún los adultos también usan sermones prefabricados, no hay problema con eso. Ahora, cuando el niño elabora su propio mensaje, hay beneficios en eso. El niño se siente con más seguridad, demuestra mejor dominio del tema porque es algo que surge de él. No es algo que tiene que aprender y tratar de memorizar, sino más bien al surgir de él la idea central, se va a sentir más seguro, va a ser más natural al compartirlo. Entonces podemos alternar entre una y otra o quizás para iniciar usar los prediseñados y ya después poco a poco ir motivando al niño, pero ¿de qué te gustaría hablar? ¿Qué historias te sabes? ¿Qué te gusta de esa historia? ¿Qué crees que puedes aprender? Ese tipo de preguntas sobre información que ya tiene el niño puede facilitar esa preparación. Ahora, evidentemente, hay también unos riesgos cuando el niño prepara solo el tema. Es posible, pues, que tenga una estructura deficiente, que no tenga tanto sustento bíblico o que la extensión sea inadecuada. Entonces, por eso es importante el rol de los tutores, de los maestros, sin tratar de decirle cambia todo eso, todo está mal, más bien irlo guiando, irlo incentivando. Recordemos que debe ser algo natural, algo fluido y pues si lo imponemos, quizá el niño puede mostrar rechazo a esa idea y le puede dificultar tanto memorizarlo como compartirlo. Entonces la idea es guiarlo de una manera amable, amorosa, flexible, para que el niño pues produzca ahí los mejores frutos. Entonces, ¿qué orientaciones deberíamos compartir con los niños para guiarlo en esto? Orar pidiendo inspiración divina es clave. Siempre, si bien hay una parte humana en este proceso de la predicación, de crear el sermón, hay que recalcar que es un ejercicio espiritual, que necesitamos la inspiración divina para ser ese portavoz de Dios. De nada sirve hablar bonito, hablar estructurado, memorizar todo eso si no estoy siendo consciente y el niño no está siendo consciente en su corta edad de que está haciendo la obra de Dios, de que es un ejercicio espiritual. Es importante definir el tema, seleccionarlo, acotarlo, para que el tema no se convierta en una mezcla de muchos temas y que de pronto no se llegue a una puntualidad. Entonces la idea es identificar desde el inicio cuál va a ser el tema. Obvio, el tema al momento de la preparación puede ir cambiando, puede irse modificando, pero la idea es identificar el punto central del tema, de qué trata. Entonces, si es una serie evangelística, se sugiere basarse en doctrinas fundamentales de nuestra iglesia.
tales como la naturaleza de Dios, el pecado, el arrepentimiento, la vida sana, la importancia de las Sagradas Escrituras. Puede ser ahí como una base. Otro consejo es investigue lo que pueda acerca de ese tema. La preparación es clave, eso también nos va a dar más seguridad, le va a dar al niño más seguridad, más tranquilidad. Por eso les decía, a partir de historias que ya se sabe, puede ser una estrategia. Ahora también es posible aprender nuevas historias, aprender nuevos textos y a partir de eso prepararlo, pero llevar el equilibrio, que no sea demasiada información que tenga que memorizar y que eso abrume al niño, sino que pueda manejarlo, y el tiempo y la buena preparación, la investigación, le puede dar esa seguridad, esa tranquilidad. Entonces, consultar diferentes versiones de la Biblia siempre nos va a ayudar a entender el sentido, a llevarlo a un lenguaje más amigable con los niños, y esto es clave. Les decía, no hablar como adultos, hablar como niños, que se pueda entender. Entonces, si tratamos de usar palabras difíciles porque el adulto lo usa, entonces llevémoslo al nivel de los niños, de eso se trata. Les decía, diferentes versiones, el espíritu de profecía también puede, bueno, los libros de la hermana White también pueden ser una buena fuente adicional a la Biblia, concordancias, revistas, artículos de la iglesia sobre el tema. En fin, todo lo que nos pueda ayudar a fortalecer o a nutrir ese tema principal. El mensaje debe ser claro, específico y bien organizado. Ahora, para elaborar el sermón, la estructura sugerida, se la voy a decir a continuación. Primero, el título. Eso es clave. El título debe ser llamativo, corto, que pueda generar recordación, sí, con todo el tema tal. Podemos a veces durante el tema recordar el título para que eso ayude a recordar el resto del tema. Debemos usar una referencia bíblica o una base bíblica de acuerdo al tema que se va a presentar. Identificar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de mi tema? Eso va alineado a lo que les mencionaba ahorita, de enfocar el tema. Podemos decir muchas cosas, mucha información interesante, espiritual, bíblico, sí, pero la idea es que el tema tenga un objetivo, no llevarlos al arrepentimiento, hablarles de la necesidad que tenemos de Jesús, hablarles de la importancia del estudio de la Biblia. Debe tener un objetivo. Entonces les decía, bueno, el objetivo no necesariamente debemos contarlo durante el tema, no necesariamente, pero está estructurado, es una de sus partes. Ahora, la introducción, esta es una parte importantísima en el tema, porque esta es la puerta de entrada. Aquí es donde podemos captar la atención, el interés de nuestro auditorio. Entonces, para la manera de introducción suele utilizarse una historia. Si tenemos ayudas visuales, una imagen, una diapositiva, una lámina, una pregunta así confrontadora o retadora, así que lo deje a uno pensando, una anécdota personal también. Todos esos elementos como introducción son muy útiles y podemos a los niños enseñarles, no, no, voy a hablar del perdón. Entonces, contar una historia o una ilustración acerca del perdón para iniciar. Ahora, el cuerpo del tema, que es el sermón en sí, la predicación en sí, va dividido por lo menos en tres partes y cada parte debe guardar una unidad de pensamiento, sentido propio y estar bien relacionada. Cuando se presenta un mensaje que no está definido, se trae confusión a las mentes de lo que escuché. Ven acá, pero él estaba hablando de esto y después estaba hablando de aquello. Entonces puede generar ahí algo de confusión. Así como en la introducción, las ilustraciones hacen que el sermón sea más ameno, así que podemos utilizar una al inicio y otra durante el tema para fortalecer algunos puntos. El tema debe tener una conclusión, debe llevar a algo. Entonces ese es como el resumen del tema, de lo que se presentó, enfatizando en los puntos relevantes del mismo. Luego viene la apelación o el llamado, ¿ya? Es con esa información que estamos compartiendo hacia dónde vamos. Entonces, por lo menos, en el ejemplo que les ponía ahorita, si yo voy a hablar de la importancia de estudiar la Biblia, ¿cuál va a ser el llamado? El llamado es a dedicar más tiempo al estudio de la Biblia,
a dedicar tiempo a encontrarnos con Dios a través de la Biblia. Si no hay llamado, es una información y ya. El llamado nos debe motivar, nos debe llamar a la acción, a hacer algo. Ahora entendí, ok, entendí esto, aprendí esto con este versículo, con esta historia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Básicamente. Entonces, esta parte es muy importante porque relaciona el tema del sermón con la aplicación que se debe dar a la vida diaria. El sermón o el llamado debe invitarnos a practicar acciones concretas de acuerdo al tema que se estudió. Es importante recordar que el sermón no es para impresionar a los que escuchan con el gran conocimiento que se tiene de la Biblia para que sepan que yo sí sé, ay, ese niño, wow, mira cómo se aprendió todo eso. Ese no es el centro, esa no es la idea. Lo importante es conseguir que esas personas tomen decisiones, que respondan a ese llamado, al llamado de Dios. Recuerden, no es algo no, quiero que hagan tal cosa. No, no es de nosotros. Nosotros somos un instrumento de Dios. Entonces, notas adicionales. Los sermones deben siempre tener una base bíblica. Se necesita tomar tiempo para preparar y estudiar el sermón. No se debe predicar de la Biblia si no se conoce al autor de la Biblia. Eso está bien, bien significativo. Se necesita estudiar cada día hasta que llegue a ser una lámpara a mis pies para que alumbre mi camino. Qué bonito, ¿verdad? No es solo información, la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos conocer al dueño de la palabra para transmitirlo de la mejor manera. Cuarto, es importante asegurarse de que el sermón tiene todas las partes. A veces muchas personas hacen un sermón sin título, sin introducción, a veces no hacen el llamado, a veces no hacen la conclusión. Y lo que les decía, no se trata de señalar, sino de nosotros aprender la mejor manera para compartir. Entonces, ¿cuáles son esas partes? Introducción, cuerpo o parte central, conclusión y el llamado. Y quinto, la iglesia adventista predica la doctrina bíblica, por lo tanto los sermones deben llevar expresamente o expresas esas verdades que creemos. Como adventistas, nos somos tremendamente bendecidos porque nuestras doctrinas son bíblicas, porque lo que creemos, lo que hacemos está sustentado en esa palabra, así que debemos estudiarla y compartirla de la mejor manera. Y de esa manera terminamos la lección 1 de predicación. Entonces, luego vendrá un segundo y un tercer tema. Así que te invito a que sigamos en este proceso de discípulos kids. Entonces te invito a ver los próximos videos para la lección 2 y 3. Compártelo con los ministerios personales de tu iglesia, con los maestros para ayudar a instruir a los niños en este importante proyecto. Esto es Areópago Contemporáneo al Dios Desconocido.